En el Yu-Gi-Oh, para entender algunos aspectos al crear una baraja, es necesario conocer la finalidad de ella y al grupo al que pertenece. Estos grupos a veces son por la misma naturaleza de la baraja y otras veces es por el enfoque que el mismo jugador le da al crearla. Al hacer este tipo de videos en este canal es para crear un punto de referencia a la hora de buscar información, así que es menester para mi persona crear contenido sólido con la información necesaria para poder entenderlo fácilmente. En el Yu-Gi-Oh actual, cada deck pertenece a un grupo específico y su categorización se basa en sus atributos. Usualmente en las barajas, sin importar el formato, se siguen unas reglas de popularidad y estas, a su vez, generan oportunidad a los decks menos populares de brillar. Esto pasa porque cada tipo de deck tiene matchups fuertes y débiles en contra de otros. En la siguiente lista explicaré cada uno de los diferentes tipos de decks y el cómo diferenciarlos. Decks de combo. Este tipo de decks son conocidos por utilizar múltiples cartas para convocar monstruos fuertes al campo. En el juego moderno, los decks de combo usualmente requieren un gran uso de su extra deck, debido a que usualmente los monstruos de su main deck son muy débiles, y también debido a esto, los monstruos que convocan de su extra deck son capaces de extender sus combos aún más, generando búsquedas, poder de robo o convocación, y en el caso de los monstruos Link, más materiales. Estos decks también suelen tener una increíble consistencia, debido a que sus mejores jugadas involucran combinaciones de 2 o a veces más cartas, y algunas de estas veces sus combos utilizan cartas muy específicas, por lo que la sinergia es su factor principal para lograrlo. Aparte de su sinergia, estos decks generan múltiples convocaciones especiales, y con esto como factor al contrario de otros decks, los decks de combo suelen ser muy susceptibles a cartas disruptivas que les interrumpan a mitad de un combo. Sus monstruos finales tienden a ser susceptibles por cartas del contrario que no requieren de mucha inversión. Ese tipo de interacciones con el oponente suelen derivar a que se hagan intercambios desiguales, como por ejemplo cambiar todo el campo de 5 monstruos del oponente por solo un Torrential Tribute. Por esta razón, los decks de combo eligen empezar la partida para tener una mayor probabilidad de éxito sin ser interrumpidos. Unos ejemplos de estos decks son DDD, Infernity, Karakuri, decks Quasar o centrados en Lynx y Synchro. Decks Agro. Este es el hermano de los decks de combo, ya que comparten varias similitudes. La mayor diferencia radica en su mismo nombre, dado que agro significa agresivo. Este tipo de decks son conocidos por su alta frecuencia de OTK y su capacidad de remover cartas del campo o volverlas inútiles. Los decks agro modernos utilizan monstruos con una gran cantidad de ataque y efectos de autoprotección, haciendo varias cartas defensivas del oponente, si no es que todas, inútiles contra ellos. Desafortunadamente, los decks agro suelen ser cañones de cristal y usualmente no están preparados para juegos largos ni lentos, debido a que sus recursos para hacer combat o recursos defensivos son muy pocos. Por estas razones, los decks agro tienden a querer jugar segundo para tener mayores oportunidades de éxito. Este mismo tipo de baraja también tiende a tener problemas contra barajas más versátiles y con jugadas iniciales más consistentes, ya que como bien saben, no todos los campos se pueden romper y esto es el problema más grande para los decks agresivos. Algunos ejemplos de este tipo de deck son Mirmail, Cyber Angel, Blue Eyes y Shadow. A continuación hablaré sobre el conjunto de decks denominados anti-meta. Hablo de las barajas Control, Stall y Stun. Siempre ha habido muchas diferentes opiniones al respecto de si son dos categorías o solo es una, debido a que muchos jugadores están de acuerdo que no son tres tipos diferentes y solo es uno. Yo estoy del lado de que son tres diferentes categorías y daré mis puntos del por qué son diferentes explicando cada uno de estos tipos. Decks de control. Este tipo de deck se maneja utilizando una gran cantidad de cartas disruptivas y generalmente emplean al menos 15 cartas para ello. Entre ellas puede ser simplemente trampas tradicionales, trampas de mano y trampas de cementerio. El objetivo principal de este tipo es llevar la dirección del juego a su ritmo y mantener la ventaja de cartas haciendo cambios con el oponente de manera desigual. Sus cartas disruptivas usualmente las utilizan cuando se sabe que el oponente ha gastado una cantidad considerable de recursos para poder establecer un monstruo. Como por ejemplo, utilizando Torrential Tribute contra 3 monstruos del oponente, intercambiando una carta por 3. Por eso mismo, sus oponentes no hacen jugadas que empleen muchos recursos. Eso, al final, favorece al deck de control, manteniendo el juego a su ritmo y utilizando monstruos de pocos recursos para ganar. Los decks de control modernos utilizan una gran variedad de monstruos jefe para cubrir y hacer counter a las debilidades suyas o del oponente. Algunos ejemplos de decks de control son Six Samurai, Fairy Counter, Burin Abyss, Paleozoic, Hat, etc. Decks Stun. Esta es la variante proactiva de los decks de control, cuyo objetivo principal es no dejar jugar Yu-Gi-Oh al contrario.
Para llevar a cabo esto, utilizan cartas que limitan las opciones del oponente. Estas cartas usualmente son denominadas floodgates, y cuyo objetivo es no permitir realizar ciertas acciones o mecánicas. Estas cartas usualmente son trampas continuas y monstruos de efecto continuo, como lo son Skill Drain, Macrocosmos, Vanisher of the Radiance, Necrovalle, Evilsward Ophion, etc. Esa es la mayor diferencia entre los decks Stun y Control, que los decks Stun son preventivos y proactivos, y los decks de Control son reactivos y calculadores. Algunos ejemplos de barajas Stun son Evil Swarm, Girgia, TG, Greykeepers, etc. Decks Stall. Este es el hermano pequeño de las barajas Stun y de Control. La finalidad de este tipo de barajas es reducir en extremo el ritmo de juego y generar una mayor cantidad de turnos, a veces absurda. La mayoría de los decks Stall se enfoca en el control de la Battle Phase, limitándola o haciéndola inútil, todo esto con el objetivo de conseguir recursos para su objetivo principal. Algunos ejemplos de barajas Stall son Ghost Trick, Final Countdown, Chainburn, etc. Para finalizar este grupo de las barajas anti-meta, solo quería demostrar la diferencia entre cartas parecidas pero no iguales que usualmente se prefieren en estas barajas. Breakthrough Skill es una carta de control, mientras que Skill Drain a su vez es una carta stun. Una es usada reactivamente y la otra es preventiva. Y de parte de las cartas Stall tendríamos a Waboku, que su uso más general es en las barajas Stall. Resumiendo todo esto con las barajas de control, tú puedes hacer una jugada pero puedes tener consecuencias. Las barajas stun no puedes hacerla, y a las barajas Stall simplemente no les importa. Decks exponenciales. Su objetivo es generar un efecto bola de nieve acumulando recursos turno con turno, para tener un poderoso juego medio a final. Por su misma naturaleza, este tipo de decks suelen ser muy vulnerables al principio del juego, pero eso compensa volviéndose imparables después. Este tipo de barajas casi siempre se basa en diferentes motores de cartas, y a veces estos motores son tan simples como ir agregando una carta de su baraja turno con turno. En otros casos, el motor que utilizan les permite convocar monstruos del extra deck, del cementerio o de la baraja cada turno. Todo esto lo acompañan con cartas de efectos continuos o rápidos que potencian estos motores. Estas cartas pueden estar en cualquier parte como en la mano, cementerio o el campo, y también proveen de ventaja de carta si no son interrumpidos de manera continua. Los decks exponenciales de manera general requieren de un tiempo de setup de al menos un turno. En el turno siguiente el jugador es increíblemente vulnerable a la disrupción y el OTK. Aún así, este tipo de baraja va en aumento de manera gradual hasta volverse una fuerza casi imparable alrededor del medio juego o juego tardío, dependiendo de cuánto tardaron en lograr su setup. En ese momento es cuando los oponentes deben lograr eliminar sus motores, o si no, ya no podrán. También en el primer turno de setup de los oponentes suelen intentar infligir la mayor cantidad de daño posible y así debilitarlos. Otra de las mayores debilidades de la mayoría de los decks exponenciales es que al usar diferentes tipos de motores, estos normalmente ocupan bastante espacio para poder funcionar, por lo que deja a estas barajas con una línea defensiva muy pequeña. Algunos ejemplos de este tipo de deck son Fire Fist, Lightsworn, Tellar Knight, Infernoid, etc. Decks de medio juego. Los decks de medio juego utilizan una cantidad grande de cartas ofensivas y defensivas de manera igualitaria. Además, estos decks son increíblemente versátiles debido a que su main deck y extra deck contiene cartas capaces de manejar una variedad de situaciones. Estos decks contienen un nivel moderado de búsqueda y disrupción junto con bastantes opciones para medio juego y juego tardío, como los decks exponenciales, aunque estos decks tienen la capacidad de pasar de jugadas básicas hasta convocar monstruos poderosos cuando lo necesitan. Debido a estos factores, los decks de medio juego son usualmente los decks más comunes y a su vez más difíciles de jugar en contra, sin importar el formato. Sus mayores vulnerabilidades son debido a su toolbox tan extendida, ya que a pesar de ser capaces de manejar cualquier situación, no suelen estar especificados en alguna, y esto se ejemplifica en que sus boss monsters raramente exceden los 3000 puntos de ataque, y generalmente requieren de muchos recursos para convocarlos, aparte de que sus capacidades ofensivas y defensivas dependen bastante de su mano inicial. Estos decks también utilizan en sus cartas de side algunas cartas que les afectan sus mecánicas, pero eso no importa, tanto debido a su nivel de versatilidad afectando más al oponente que a ellos mismos. Por eso mismo, estos decks suelen arrasar a los oponentes que no saben o no pueden explotar las debilidades de ese deck con consistencia. Algunos decks de medio juego serían ABC, Machina, Battling Boxer, etc. Y por último tenemos a los decks híbridos.
Las barajas híbridas intentan combinar los aspectos más fuertes de uno o varios tipos de mazos. Algunos arquetipos pertenecen inherentemente a este grupo. Es posible que algunos arquetipos híbridos existan únicamente para combatir las barajas más populares en el meta actual. Las barajas híbridas generalmente parecen más a un tipo puro al inicio, con toques de otro tipo mezclados. Por ejemplo, las barajas híbridas agro pueden incluir elementos de control para limitar la respuesta de un oponente. Las barajas híbridas creadas no por arquetipo tienen el potencial de existir como algunas de las barajas más poderosas y difíciles de combatir. Por ejemplo, Teledad. La explotación de efectos de cartas de maneras distintas a su propósito original a menudo son características típicas de las barajas híbridas creadas por jugadores, como por ejemplo Metalfo Yangtze. Estas barajas usualmente pueden parecer como una bestia imparable, sin embargo, los híbridos tienen problemas contra mazos puros del mismo tipo. Por ejemplo, es probable que un mazo híbrido de agro y control sea más lento y menos consistente que un mazo de agro puro. Para sus oponentes, el Scythe es la mayor opción en términos de inhabilitar híbridos. Esto se debe a que la mayoría de los híbridos incluyen cartas en su main deck que mitigan sus debilidades. Por lo tanto, es importante considerar los principales objetivos del mazo y explotar cualquier debilidad que exista debido a los problemas inherentes de una construcción híbrida. Algunos ejemplos de barajas híbridas son True Draco, agro control, Tellarknight, control exponencial, Pendulum Magician, agro exponencial, Cosmo, agro control. Pero, hablando de ventajas y sabiendo que Yu-Gi-Oh! A veces se asemeja más a un juego de piedra, papel o tijera, a continuación hablaré de sus matchup. Combo tiene una ventaja contra las barajas midrange, debido al poder que despliegan en los primeros turnos, mientras que las barajas anti-meta suelen ser su kriptonita, dado a su susceptibilidad a la disrupción. Los decks anti-meta son superiores contra los decks exponenciales y de combo, y a su vez los decks agro, debido a su capacidad de inutilizar y o remover cartas del campo, vuelven inútiles los propósitos del deck anti-meta. Los decks agro, a pesar de su ventaja contra los decks exponenciales y anti-meta, no pueden mantener juegos lentos y largos, por eso midrange los supera. Los decks de medio juego o midrange, con su ventaja sobre los agro, es usual que no logren superar a los decks exponenciales y de combo. Y por último, los decks exponenciales, por su aumento de recursos turno con turno, tienen un mejor juego que los decks de medio juego y peor aún, también tienen un mejor endgame. Por eso lo superan, pero debido a su naturaleza de necesitar de un setup, los decks agro no son conocidos por permitírselos. Realmente espero que con este video les haya ayudado a comprender más de este juego. Les recuerdo que cualquier duda que tengan pueden escribirla en la caja de comentarios y con mucho gusto la responderé. También en la descripción están mis redes sociales, los cuales los invito a unirse, ya que sea que jueguen Duel Links o el formato físico, ahí soy muy activo. Por mi parte es todo por hoy y nos veremos en el siguiente video. ¡Saludos!